Geometría Taxicab. Buen día, jóvenes. El tema que vamos a estudiar en este video se llama Geometría Taxicab, también conocida como geometría del taxista o métrica de Manhattan. Y antes de que piensen que es otro tema que no van a usar para nada, déjenme hacerles una pregunta sencilla. ¿Alguna vez han intentado llegar de un lugar a otro en una ciudad y se dieron cuenta de que no podían ir en línea recta porque había edificios, casas y paredes en medio del camino? ¿O han tomado un taxi o un camión, un autobús, o simplemente caminado por las calles de alguna ciudad y tuvieron que dar vueltas en las esquinas para llegar a su destino? Jóvenes, esa situación cotidiana es exactamente el punto de partida de lo que vamos a aprender hoy. Y lo más interesante es que lo que veremos hoy no solo sirve en la escuela, sino que tiene aplicaciones reales en GPS, en inteligencia artificial y en logística de transporte. Así que les pido que estén muy atentos porque este es un tema que bien vale la pena. Comencemos desde el principio. Todos ustedes ya conocen, aunque sea de manera muy intuitiva, la geometría euclidiana. Es esa geometría clásica que aprendemos desde pequeños, la que nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Esa regla que usamos cuando medimos las distancias entre dos ciudades en un mapa o cuando calculamos cuánto mide el lado de un triángulo. La geometría euclidiana es una herramienta poderosa y válida. No la estamos descartando, pero tiene una limitación muy importante cuando queremos aplicarla en situaciones reales de la vida cotidiana, especialmente en ciudades. Piensen en esto. Si un automóvil necesita ir de un punto a un punto B dentro de una ciudad cuadriculada, ¿pueden ir en línea recta? No, ¿verdad? Tienen que doblar en las esquinas, seguir las calles, respetar la dirección de los carriles. No pueden atravesar edificios ni cruzar manzanas en diagonal. Es un diseño de calles cuadriculado, como el que tienen muchas ciudades. Solo están permitidos los movimientos en dos direcciones, de norte a sur o de este a oeste. Los desplazamientos en diagonal simplemente no son posibles en la realidad. Entonces, la geometría euclidiana nos sirve muy bien para medir distancias en campo abierto, pero cuando hablamos de ciudades y de recorridos reales por calles, necesitamos una herramienta diferente, y esa herramienta es precisamente la geometría Taxicab. Ahora sí, vamos al corazón del video. La geometría Taxicab, también llamada geometría del taxista o métrica de Manhattan, es una forma diferente de medir distancias. En esta geometría, los movimientos solo pueden hacerse de manera horizontal o vertical, igual que cuando nos desplazamos por las calles de una ciudad cuadriculada. No se permiten los movimientos diagonales, porque en la realidad, un taxi, un camión o una persona caminando no puede atravesar los edificios. Ahora les cuento algo curioso que da nombre a esta geometría. El nombre de métrica de Manhattan viene del diseño en cuadrícula de las calles de la ciudad de Nueva York, específicamente del distrito de Manhattan, que es famoso por sus bloques perfectamente rectangulares. Y la expresión geometría del taxista
hace referencia al recorrido que realiza un taxi en esa ciudad, donde el conductor siempre busca el camino más corto entre dos puntos, tomando las distintas variaciones de las calles disponibles. De ahí viene el nombre de este video. Y ahora, jóvenes, lo más importante de esta geometría, su fórmula para calcular distancias. Dados dos puntos en el plano cartesiano que llamaremos P con coordenadas x1 y y1 y Q con coordenadas x2 y y2, la distancia taxicab entre ellos se calcula así. D, abro paréntesis, P, Q, cierro paréntesis, es igual a valor absoluto de x2 menos x1 más y2 menos y1. En palabras sencillas, sumamos el valor absoluto de la diferencia en horizontal más el valor absoluto de la diferencia en vertical, sin raíces cuadradas, sin complicaciones, solo sumas y valores absolutos. Noten que esta fórmula es muy diferente a la fórmula de la distancia euclidiana, que sí involucra una raíz cuadrada. Aquí simplemente medimos cuántas unidades nos movemos hacia los lados y cuántas unidades nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Y sumamos esas dos cantidades. Veamos ahora un ejemplo para que quede claro. Imaginen un terreno plano rectangular de 40 metros de largo y 30 metros de ancho que se urbaniza, es decir, que se convierte en una cuadrícula de calles, con calles cada 10 metros. Una esquina del terreno la llamamos punto P, está en la posición 0, 0. La esquina opuesta, el punto Q, está en la posición 40,30. ¿Cuál es la distancia taxicab entre P y Q? Aplicamos la fórmula. Distancia PQ es igual a valor absoluto de 40 menos 0 más valor absoluto de 30 menos 0, que es igual a 40 más 30 va a ser igual a 70 metros. Eso significa que sin importar qué camino tomemos dentro de la cuadrícula, siempre que elijamos un recorrido sin rodeos innecesarios, la distancia mínima será de 70 metros. Podemos ir primero todos los metros hacia el este y luego todos hacia el norte, o podemos ir combinando los movimientos, primero un poco hacia el este, luego un poco hacia el norte, luego de nuevo hacia el este y así sucesivamente. Menos ir hacia el sur porque estaríamos sumando ya más distancia. En todos los casos, si no damos vueltas de más, como regresar o irse hacia el oeste, el total siempre será 70 metros. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tomamos un camino de 80 o 90 metros? Ese recorrido, aunque sería posible físicamente, ya no se considera la distancia taxicab, porque la distancia taxicab siempre representa el recorrido mínimo posible. Un camino más largo sería un rodeo, y los rodeos no cuentan como distancia taxicab. Muy bien, ahora que ya saben cómo calcular la distancia taxicab, vamos a profundizar un poco más con algo igualmente fascinante. ¿Cuántos caminos diferentes existen entre dos puntos en la métrica de Manhattan? Porque, como ya intuimos, en el ejemplo anterior, entre P y Q, no hay un solo camino mínimo. Hay muchos, todos del mismo largo, pero siguiendo rutas distintas. ¿Y cuántos son exactamente? Las matemáticas nos dan una fórmula precisa para saberlo. Pero, antes de ver esa fórmula, necesito que conozcan dos conceptos básicos de urbanismo, porque son necesarios para entenderla bien. El primero es la manzana.
Una manzana es el espacio urbano delimitado por calles por todos sus lados. Generalmente tiene forma cuadrada o rectangular, aunque puede tener otras formas. En términos simples es el bloque de edificios rodeado de calles. El segundo concepto es la cuadra. Una cuadra es el espacio que va desde las dos esquinas formadas por la intersección de una calle con otra hasta las dos esquinas del siguiente cruce. Es decir, es el tramo de calle entre dos esquinas consecutivas. Teniendo esto claro, la fórmula para calcular el número de trayectos distintos entre dos puntos P y Q en la métrica de Manhattan es la siguiente. Trayectos PQ es igual a factorial dividido entre B factorial multiplicado por C factorial, donde la A con signo factorial es la factorial del número total de cuadras entre P y Q, es decir, la distancia taxicab total. La B con signo de factorial es la factorial del número de cuadras horizontales del recorrido. La C con signo factorial es la factorial del número de cuadras verticales del recorrido. Y aquí les explico qué es un factorial, porque es un concepto que necesitamos tener muy claro. La factorial es de un número entero positivo n, es el resultado de multiplicar todos los números enteros desde 1 hasta ese número. Se escribe con un signo de exclamación. Su fórmula es n factorial es igual a n por n-1 por n-2 por puntos suspensivos por 2 por 1. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es 6. Y 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. ¿Les quedó claro? Ahora, apliquemos esta fórmula al mismo ejemplo del terreno. Recuerden, el terreno tiene 40 metros de largo y 30 metros de ancho, con calles cada 10 metros. Eso nos da 4 cuadras horizontales y 3 cuadras verticales, para un total de 7 cuadras en todo el recorrido. Entonces calculamos trayectos 7 factorial dividido entre 4 factorial por 3 factorial. Vamos paso a paso. 7 factorial es igual a 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Dividimos entre 4 factorial por 3 factorial. Los 4 factoriales se cancelan y nos queda 7 por 6 por 5 dividido entre 3 factorial, que es igual a 210 dividido entre 6, que nos da como resultado 35 trayectos diferentes. Existen 35 caminos distintos de longitud mínima entre esos dos puntos. Todos miden 70 metros, pero cada uno sigue una ruta diferente por las calles de la cuadrícula. ¿No es increíble? Las matemáticas nos permiten contar exactamente cuántas opciones tenemos. Pasemos ahora a una de las aplicaciones más interesantes y útiles de la geometría taxicab, el punto de Fermat. ¿Qué es el punto de Fermat? Es un punto muy especial dentro de un triángulo en el que la suma de las distancias desde ese punto hacia cada uno de los 3 vértices del triángulo es la más pequeña posible. Dicho de otra manera, es el lugar ideal para ubicarse si queremos estar lo más cerca posible de 3 puntos al mismo tiempo. Para entenderlo mejor con una situación de la vida real. Imaginen esto. En una ciudad hay 3 hospitales ubicados en diferentes lugares. Un médico quiere instalar su consultorio en algún punto de esa ciudad, de manera que su recorrido total hacia los 3 hospitales
sea el menor posible. ¿Dónde debería instalarse? La respuesta matemática es el punto de Fermat. Ahora bien, la manera de encontrar ese punto depende de qué geometría usemos. Y aquí verán por qué la geometría Taxicab es más conveniente para este tipo de situaciones reales. En la geometría euclidiana, para encontrar el punto de Fermat, se construyen triángulos equiláteros sobre cada uno de los lados del triángulo original. Luego, se trazan semirrectas desde cada nuevo vértice de esos triángulos equiláteros hacia el vértice opuesto del triángulo dado. El punto donde todas esas rectas se intersectan es el punto de Fermat euclidiano. Es un proceso un poco elaborado, pero funciona. En la geometría Taxicab el método es más directo. Desde cada vértice del triángulo se trazan líneas paralelas a los ejes de coordenadas, es decir, líneas horizontales y verticales. Las rectas que se intersectan dentro del triángulo determinan el punto de Fermat-Taxicab, mucho más sencillo y mucho más adaptado a la realidad de moverse por calles. Comparemos los dos resultados con el ejemplo del médico y los 3 hospitales. Supongamos que los hospitales están ubicados en los puntos A, 1,1, B, 2,3 y C en 3,1, sobre una cuadrícula de calles. Si usamos la geometría euclidiana, el médico debería instalar su consultorio en el punto D, que es el punto de Fermat euclidiano. Desde ahí, el recorrido hacia cada hospital sería de aproximadamente 1,5 cuadras. En total, 1,5 más 1,5 más 1,5, 4,5 cuadras. Ahora, si usamos la geometría Taxicab, el punto de Fermat resulta ser el punto F, ubicado en 2,1. Desde ese punto, el médico recorrería 1 cuadra para llegar al hospital A, 2 cuadras para llegar al hospital B y 1 cuadra para llegar al hospital C. En total, 1 más 2 más 1 es igual a 4 cuadras. 4 cuadras. ¿Ya se dan cuenta de la diferencia? La geometría Taxicab da un resultado más eficiente, porque considera la realidad del desplazamiento por calles. El médico, si aplica la geometría Taxicab, ahorra media cuadra de recorrido total en cada vuelta que hace a los 3 hospitales. En la práctica, especialmente en situaciones de urgencia médica, esos minutos pueden ser muy importantes. Es por eso que la geometría Taxicab se ajusta mejor en situaciones como esta, donde el desplazamiento real ocurre sobre una cuadrícula de calles y no en línea recta a campo abierto. Bien, ¿por qué importa la geometría Taxicab? Porque se utiliza en Google Maps y Waze, que usan principios equivalentes a la métrica de Manhattan para calcular rutas reales dentro de ciudades cuadriculadas. También la distancia de Manhattan es ampliamente usada en algoritmos de reconocimiento de patrones, especialmente en K-Nearest Neighbors, KNN, según el MIT, y en robots en almacenes de Amazon solo se mueven en horizontal o verticalmente sobre una cuadrícula, exactamente como describe la geometría Taxicab. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al cierre de nuestro video de hoy y me gustaría hacer un repaso de lo más importante. Primero, vimos que la geometría euclidiana, aunque válida y fundamental, no siempre es suficiente para describir situaciones del mundo real, especialmente cuando nos movemos dentro de ciudades. Segundo, conocimos la geometría Taxicab o métrica de Manhattan, que mide distancias solo mediante movimientos horizontales y verticales, tal como ocurre en una ciudad cuadriculada. Su fórmula es dpq es igual a valor absoluto de x2 menos x1
más valor absoluto de y2 menos y1. Tercero, aprendimos que entre dos puntos pueden existir múltiples trayectos mínimos y que podemos calcular exactamente cuántos son usando factoriales con la fórmula de trayectos es igual a factorial sobre b factorial por c factorial. Y cuarto, descubrimos el punto de Fermat, el lugar óptimo para ubicarse cuando queremos minimizar la distancia total hacia tres puntos. Y vimos que en contextos urbanos, la geometría Taxicab ofrece una solución más eficiente y realista que la geometría euclidiana. Este conocimiento no se queda aquí, jóvenes. Cada vez que usen un GPS, cada vez que calculen cómo llegar a algún lugar por las calles, cada vez que escuchen hablar de inteligencia artificial o de logística de distribución, hay principios de la geometría Taxicab trabajando detrás de escena. Las matemáticas no son solo números y fórmulas, son una manera de leer, entender y mejorar el mundo que nos rodea. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada, ni les cobran nada, ni les toma mucho tiempo, son unos segunditos, 5 segunditos es más. Denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario, una duda, una queja, una sugerencia y compartan el video para que llegue a muchas más personas. Saludos.